Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda conferencia de esta serie que hemos planteado para conmemorar los 25 años de la caída del muro de Berlín. Muro que ya han visto pues estar atravesado en nuestros pasillos, ¿verdad? La semana pasada comenzamos la serie con la presentación del índice de derechos de propiedad dictada por el profesor Lorenzo Montanari, y hoy tenemos pues la dicha de contar con la ponencia del profesor Guillermo Rodríguez, que hemos titulado El capital en el siglo XXI, digamos haciendo referencia a el libro pues tan últimamente comentado de Tomás Piketty. El capital en el siglo XXI es un libro de economía del profesor economista francés Tomás Piketty, el cual se encuentra en el centro del debate económico a escala internacional, bien por los comentarios de sus detractores como por los comentarios de sus partidarios. Lo cierto en todo caso es que el libro es considerado la publicación de economía del año y para algunos de la década. La novedad es que Piketty desarrolla y analiza la historia del capitalismo y concluye que el capitalismo es injusto por ser desigualitario, lo que explica en la siguiente cita tomada del libro en cuestión. Una economía de mercado basada en la propiedad privada, sin impedimentos, conlleva poderosas fuerzas disgregadoras que son potencialmente amenazantes para las sociedades democráticas y para los valores de justicia social en el que se fundan. Esta es una cita del libro. En la Universidad Monte Ávila nos incluimos en el debate sobre la propuesta de Tomás Piketty en el marco de la conmemoración de los 25 años de la caída del muro de Berlín. Por ello, esta mañana de hoy martes, en el auditorio principal de esta universidad, estaremos conversando con el profesor Guillermo Rodríguez para contestarnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo que verdaderamente propone Tomás Piketty? Veremos las ventajas y las críticas que se hacen a esta propuesta. Entonces agradecemos muchísimo su presencia, ¿verdad? A nuestros queridos estudiantes, a nuestros queridos profesores. Muchas gracias por la colaboración, pues, y haber permitido que esto se llevara a cabo. A nuestras autoridades, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que funge como anfitrión, y por supuesto a nuestro ponente invitado. Agradecemos también a quienes han colaborado en esta semana en todos los eventos conmemorativos de la caída del muro de Berlín, entre ellos a Estudiantes por la Libertad, y a CICE Joven particularmente, por todo el apoyo recibido. Les presento brevemente al profesor Rodríguez. Guillermo Rodríguez González, actualmente profesor de Economía Política en el Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales e investigador del Centro de Economía Política Juan de Mariana y el Instituto Libertad y Prosperidad. Ha sido antes profesor del Instituto de Economía y Comercio Exterior, editor de la revista de Economía y Finanzas, Criterios, columnista de diarios locales y foráneos y autor de los libros El socialismo del siglo XXI, una visión crítica, Tierra, Petróleo y Seguridad Social y Libertad y Orden Espontáneo, entre otros. Obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayo BOL de Política Monetaria Venezolana, convocado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, y la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 2010, así como el primer lugar en el 7º concurso internacional de ensayo Caminos de la Libertad en México en el año 2012. En noviembre del presente año saldrá al mercado en España y Latinoamérica su nuevo libro, La envidia como axioma moral del socialismo. Actualmente sus líneas de investigación principales son teoría monetaria en economías petroleras y la incidencia de factores atávicos en la evolución institucional en el orden espontáneo. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y las gracias al profesor Guillermo Rodríguez. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, profesor Ávila. Ante todo, debo agradecer por la invitación a la universidad. Perdón. Perfecto. A la universidad y a la escuela en particular, y agradecer su presencia. Lo primero que nosotros podemos analizar acerca de este tema es que el profesor Piketty es un académico sumamente prestigioso, pero también es un hombre que tiene una posición ideológica
extremadamente marcada, y eso ha quedado mucho más claro en El Capital en el siglo XXI que en sus previos trabajos académicos. Yo empecé titulando esto El Capital del nuevo Marx. Piketty se impone en el masivo mercado global antisistema, porque así es como ha sido presentado. Vaya, y es innegable que titular su principal libro, El Capital, es un guiño intencional. Nadie podría decir otra cosa. Ahora, vamos a empezar por el principio, si ustedes me permiten. El profesor Piketty dice, con independencia de si la riqueza de una persona de 50 o 60 años es producto del ahorro o de la herencia, lo cierto es que a partir de cierto nivel el capital tiende a reproducirse a sí mismo y a acumularse exponencialmente. La lógica de R siempre es mayor que G implica que el empresario siempre termina transformándose en un rentista. Bien, les decía, ante todo, Piketty ya había adelantado, porque es francés, ya había adelantado buena parte de la original teoría que desarrolla en artículos que fueron publicados en algunas de las más prestigiosas revistas académicas arbitradas de economía, lo cual habla muy bien del profesor Piketty y muy mal de las revistas. Aunque, si bien es cierto que es asesor del Partido Socialista Francés y fue uno de los que trabajó en la asesoría de la campaña de Ségolène Royal, quien lógicamente perdió las elecciones, también es un académico de verdad muy distinguido que ha desarrollado su carrera en algunas de las más prestigiosas universidades de Europa y de los Estados Unidos. La primera edición en francés de El Capital en el siglo XXI se vende razonablemente bien entre un público mayormente académico. Es un tratado de economía política de estilo clásico, nada del otro mundo. Pero la gran sorpresa, lo absolutamente sorprendente para un trabajo académico, ocurre cuando la edición inglesa se transforma inmediatamente en un bestseller y en un fenómeno internacional. El profesor Piketty, de no ser francés y no haber tenido éxito en lograr aumentar los tipos de impuestos en Francia, sería millonario ya. Ahora, sin duda, vamos a ser claros en esto, un enorme éxito de ventas en un libro de economía es una buena noticia. No importa si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dice el texto. El asunto es que se van a discutir con amplitud ciertos temas que normalmente el común de las personas lo que tiene son una serie de prejuicios y no escuchan argumentaciones y lugares comunes. Aunque la mayoría lo que va es terminar reforzando sus previos prejuicios, algunas personas más inteligentes en el medio de una discusión seria eventualmente pueden cambiarlos, eventualmente pueden aprender cosas nuevas y eso siempre es importante. Ahora, yo quiero insistir en un tema. No es nada común que un libro académico en economía que tiene una presentación formal se convierta en un bestseller, sobre todo si pretende realizar aportes originales con cierta rigurosidad teórica. Vaya, esto valga con total independencia de lo que cada corriente o escuela del pensamiento económico considera o no considera rigurosidad teórica, puesto que pueden ser cosas totalmente diferentes. Lo que sí quiero empezar por no criticar, sino por alabar, es que este asunto es un éxito de negocio comercialmente impecable. O sea, aquí estamos ante el producto que satisface la enorme demanda del mercado globalizado del anticapitalismo. Si usted quiere hacerse millonario, venda algo que diga mueran los millonarios. Y no podemos criticarlo. Ante todo, de nuevo, con independencia de que no coincido ni con el modelo ni con sus conclusiones, el que muchos alaben el libro sin leerlo, lo compensa el que lo compren. Bueno, al menos desde el punto de vista de Piketty, porque lo están enriqueciendo. Y primero, Piketty realizó un trabajo de recopilación y análisis estadístico de décadas, muy copioso, un enorme esfuerzo, de hecho insuficiente para lo que él intenta demostrar, pero vaya, es largo, es engorroso, es complejo, trabajo duro pues, el hombre. Su modelo es original y novedoso, aunque sus conclusiones coinciden con una larga tradición del pensamiento o de la tradición intelectual anticapitalista, pero el asunto es que ha roto con las más venerables ideas establecidas en esa tradición para replantearla completamente desde sus bases. Eso es un esfuerzo intelectual enorme y eso tiene un valor por sí mismo. A través del trabajo
de ese trabajo que presentó, que primero articuló en los ambientes académicos y que finalmente convierte en un libro, le ofreció a infinidad de personas en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón y particularmente en los Estados Unidos, exactamente lo que demandaban de un teórico de la economía para considerarlo un nuevo genio científico. ¿Okay? Esto es la confirmación de sus previos prejuicios anticapitalistas con un ropaje científico completamente nuevo y todavía no refutado. Quien acierta a darle a un mercado masivo lo que el mercado masivo demanda, vaya, francamente es muy justo que de esa perspicacia empresarial saque mucho dinero. De eso se trata el negocio. Ahora, empiezo mi crítica no por Piketty, sino por quienes lo alaban. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan quién fue Paul Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels fue el ministro de... muchos de ustedes estudian comunicación social. Paul Joseph Goebbels fue uno de los más grandes genios de la propaganda política del siglo pasado y probablemente el más grande genio de la propaganda política de todos los tiempos. Goebbels fue el jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el que llevó al poder a Adolfo Hitler, y por supuesto fue el ministro de propaganda del Tercer Reich. Ahora bien, ¿por qué cito a Goebbels? Porque la frase más conocida de Goebbels es: si una mentira se repite las suficientes veces, acaba convirtiéndose en verdad en la mente de las personas. Esto fue exactamente lo que escribió Goebbels. Se le suele atribuir una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Bueno, eso simplemente es una forma de resumir el asunto. Empecemos por un premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Paul Krugman aplaude a Piketty sin mencionarnos que su modelo es incompatible con la síntesis neokeynesiana que él siempre ha defendido toda su vida. Entonces, ¿por qué? Bueno, Krugman dice, es la manera en que echa por tierra el más preciado de los mitos conservadores, que vivimos en una meritocracia en la que las grandes fortunas se ganan y son merecidas. Y agrega una afirmación que es ciertamente falsa, porque lo anterior es una opinión, que en infinidad de formas muchos repetirán 1000 veces en un esfuerzo goebbelsiano para negar la realidad intelectual de la refutación de Piketty. Piketty está siendo refutado claramente en el terreno de la ciencia económica, pero no va a ser refutado en el terreno de la propaganda. De eso pueden estar ustedes absolutamente seguros. ¿Qué nos dice Krugman? Lo verdaderamente sorprendente respecto al debate hasta ahora es que la derecha parece incapaz de montar cualquier tipo de contraataque sustancial a la tesis de Piketty. En vez de eso, la respuesta ha consistido toda en insultos, en particular afirmaciones de que Piketty es marxista. E igual encasillan a cualquiera que considere que la desigualdad en el ingreso y la riqueza es un asunto importante. Bueno, esto es mentira. Pese a que en realidad ya desde muy tempranamente, cuando el libro todavía estaba en francés, ¿okay?, desde la síntesis neoclásica, desde la pura teoría neoclásica con todas sus limitaciones, se le ha comenzado a refutar muy tempranamente. Por ejemplo, Xavier Sala y Martín, que es uno de los economistas investigadores del desarrollo económico más importantes de este siglo, nos dice, con respecto a las conclusiones que Piketty deriva del famoso R siempre es menor que G, esta lógica de Piketty, sin embargo, tiene un pequeño problema, es falsa. Que la tasa de retorno del capital sea superior a la tasa de crecimiento de la economía, lejos de ser una contradicción del capitalismo, es una condición de eficiencia económica que los economistas han bautizado como eficiencia dinámica. Si una economía tiene R menor que G, es ineficiente en el sentido de que ha ahorrado demasiado. Es decir, si R es menor que G, si la tasa de retorno del capital crece más lentamente de lo que crece la generalidad de la economía, la generación actual podría aumentar su consumo reduciendo su ahorro sin que ninguna de las generaciones futuras se vea obligada a sufrir. En ese caso, el ahorro sería ineficientemente grande, por lo que sería socialmente deseable que se redujera. Vaya, lo que supuestamente debería haber dicho el neokeynesiano señor Krugman, que existe la paradoja del ahorro, esa es la base de la teoría neokeynesiana y la base de la teoría de Keynes. Pues no. Si usted habla mal del capitalismo, Krugman se olvida de toda su teoría. El punto entonces es que si yo les hago una pregunta, si no es por racionalizar la envidia como un axioma moral, digo yo, ¿qué hay de malo con la desigualdad en un sistema económico que reduce la pobreza más que cualquier otro? Es decir, una pregunta, ¿ustedes quieren ser realmente iguales? ¿Ustedes quisieran ser iguales? Me parece que la igualdad es un valor muy importante. ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? Bueno, ¿hace falta? Sí, para la grabación.
Se los pregunto por una cosa muy sencilla, porque si ustedes quieren ser realmente iguales y les parece que la igualdad es un asunto muy importante, por ejemplo, tendríamos que vestirnos todos iguales, o pensar todos igual, o tener todos los mismos gustos, lo cual evidentemente sería bastante absurdo. Es decir, el principio básico de las sociedades civilizadas no es la igualdad, es la diversidad. La igualdad es el principio básico de las sociedades primitivas, de las sociedades tribales más primitivas que han existido en la humanidad. Así las cosas, si nosotros partimos de... ¿Qué nos dice Piketty acerca de esto? Piketty lo que nos dice es que es evidente que las desigualdades son socialmente perjudiciales o insostenibles. Y agrega que las desigualdades generan malestar social que va a acabar dando lugar a la inestabilidad política pacífica o violenta que va a acabar con el capitalismo. Y eso simplemente lo afirma. Lo primero es su opinión. Infinidad de personas opinamos diferente. Lo segundo es una teoría política que no está explícita en su libro y nadie conoce las relaciones de causa-efecto. Así, vamos a los datos reales. Primero, las desigualdades globales han caído en picada desde 1970, ya que los países más pobres y más poblados del mundo han crecido a un ritmo muchísimo más rápido que el resto del mundo. Ese crecimiento sacó de la pobreza a miles de millones de seres humanos en la medida que se implementaron reformas orientadas al mercado en economías centralmente planificadas, la República Popular China, y se redujo el sesgo capitalista en las regulaciones de otras economías, por ejemplo, la India. Debido a la dinámica capitalista, las desigualdades en el mundo no solamente no han aumentado desde 1980, fecha clave para Piketty, sino que han caído de manera notable. Ahora, si yo hablo de la envidia es porque leí el libro y lo leí varias veces. En la sección que él subtitula, en el parágrafo La jerarquía moral de la riqueza, para mayor dato, edición inglesa, página 443, Piketty menciona algunas fortunas heredadas de origen moralmente dudoso, por no decir robadas, y se despacha contra una fortuna que no es heredada, sino creada, y no es de origen dudoso, sino que es producto de la innovación tecnológica que todos disfrutamos, y contra eso es que se despacha con especial encono. El señor nos dice, a veces uno tiene la impresión de que Bill Gates inventó los ordenadores. El culto a Bill Gates es sin duda el resultado de la necesidad irrefrenable que tienen las democracias modernas de justificar las desigualdades. Ahora, yo no lo voy a decir, voy a citar de nuevo al profesor Sala y Martín. Al poner en el mismo análisis las fortunas de ladrones, dictadores y empresarios innovadores al mismo nivel, como si fueran la misma cosa desde el punto de vista moral, Piketty lo que sugiere entre líneas es que la expropiación sería justificable casi siempre. Vaya, ese tipo de afirmaciones lo que proyecta en una imagen del profesor Piketty no como un economista de prestigio, que sí lo es, sino como un sectario que odia a los ricos por el mero hecho de ser ricos. Y ciertamente explican un poquito las razones de sus recomendaciones finales. Ustedes podrían pensar que lo que yo estoy diciendo es un argumento ad hominem. Es decir, estoy acusando al profesor Piketty de ser envidioso. Ahora, yo quiero partir de un principio. La envidia es el axioma moral del socialismo en sentido amplio. ¿Okay? No es un insulto decir que alguien que es socialista, porque el señor Piketty es socialista y difícilmente marxista, porque su teoría refuta a la teoría del capital de Marx, pero es socialista. Y para los socialistas la igualdad es un principio básico, ¿okay? Y la legitimación moral de la envidia es el axioma fundamental de todo su sistema moral. Así que no es un ataque. De hecho, la envidia tiene una función evolutiva. Yo ahí sí me tomo la libertad de hacerme un poco de autopropaganda. Los invito a leer mi libro sobre el tema, y más importante aún quizás leer el libro del profesor Schweck sobre el tema, pero no se trata de insultar, se trata de llamar a las cosas por su nombre. Bien, les decía que, ¿qué es lo que afirma Piketty en El Capital en el siglo XXI? Lo contrario de lo que afirmaron sobre el capital desde Marx hasta Keynes y los seguidores de ambos, para llegar a la misma conclusión sobre el capitalismo a la que llegaron Marx, Keynes y los seguidores de ambos. El modelo pikettiano parte de que necesariamente R siempre es mayor que G. Entiendan que por R el señor Piketty está hablando de la renta del capital, de cuánto se gana con los capitales invertidos. Y G es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Vaya, el crecimiento de toda la economía versus el crecimiento de la renta nada más de los capitales invertidos. Para Piketty, la renta del capital, ¿okay?,
que él llama alfa en sus ecuaciones, resulta de dos cosas: el stock nacional de capital medido en relación a la renta nacional y el tipo de interés. Vaya, eso es lo que él denomina la primera ley fundamental del capitalismo. Alfa es igual a beta por R. ¿Qué significa ese enredo? Bueno, muy fácil. Alfa es la renta de capital en relación al stock de capital. El nivel de la renta de capital en función de la cantidad de capital existente. Beta es simplemente una variable que relaciona el stock de capital con su nivel de rendimiento, ¿okay? Y R simplemente es el interés. En su ecuación, R depende el rendimiento, depende de la productividad marginal del capital y aquella de lo intensivo que resulte el stock de capital acumulado. Es decir, si el capital rinde mucho, pues entonces obtiene un rendimiento mayor. No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Y el punto clave de la teoría de la explotación de Piketty es la capacidad del nuevo capital resultante para desplazar progresivamente al factor trabajo. Permítanme traducir al español todo este galimatías de economía formal. El señor Piketty lo que está diciendo es que el rendimiento de los capitales es mayor que el rendimiento del trabajo. Por lo tanto, cuando la economía, cuando el Producto Interno Bruto, cuando toda la economía crece, la parte del capital crece en una torta que va creciendo, ¿verdad? No es que se reparte, es que va creciendo. Pero como la parte del capital crece más rápidamente que la propia torta, o sea, el pedazo que se llevan los capitalistas, según Piketty, crece más rápido de lo que crece la torta, al final, en el siguiente reparto, la parte de los capitalistas es más grande y la parte de los trabajadores es más chiquita. Vaya, si yo les estoy diciendo que lo que les toca a ustedes crece más rápidamente que lo que vamos a repartir, es obvio que lo que me toca a mí, al final tiene que ser más chiquito de lo que era antes, en proporción. No importa que la torta esté creciendo. Eso es lo que dice Piketty. Básicamente eso. Así las cosas, el señor Piketty afirma que, la teoría de la explotación de Piketty depende de la capacidad del capital nuevo resultante para desplazar progresivamente al trabajo. Nos dice que mientras más intensivo sea el capital y más simple resulte reemplazar al trabajo con capital, mayor resultará la tasa de retorno del capital. Entonces, claro, él relaciona beta con alfa de esta forma y lo que nos está diciendo al final, que es más o menos divertido, es que si ustedes tienen beta que relaciona un flujo con un stock, es decir, el flujo del rendimiento con el stock del capital, y eso tiene que depender de una tasa de ahorro S, de la cantidad que se ahorra para poder invertir ese capital, entonces el beta a su vez tiene que ser igual a dividir el ahorro entre el crecimiento total de la economía. Bueno, eso es una identidad matemática, o sea, evidentemente si beta es lo que él dice, tiene que ser igual a eso. Y a eso lo llama la segunda ley fundamental del capitalismo. Ahora, de nuevo, el problema no es la formulación matemática. El problema fundamental es que Piketty lo que está diciendo es todo lo contrario de lo que se había dicho acerca de la explotación. Todos los economistas de izquierda, desde Marx e incluso desde antes de Marx, desde La Salle. Lo que se ha venido diciendo siempre es que el capital, al crecer, reduce su rendimiento. Esa reducción de rendimiento del capital, para poder mantener su tasa de ganancia, lo obliga a explotar más intensamente a los trabajadores. Y eso depaupera a los trabajadores hasta llevarlos a los niveles de la miseria, y bueno, eso es lo que va a producir la revolución, según Marx. Como ustedes notarán, los trabajadores no están depauperados. Los trabajadores de la época de Marx eran más pobres de lo que son cualquier trabajador de la India hoy en día. Pero esa es la teoría. ¿Qué es lo que dice Piketty? Piketty dice exactamente lo contrario. Piketty transformó la ley de bronce o la ley de hierro, como ustedes lo quieran llamar. Los marxistas tienen una confusión terrible de metales. Les voy a contar rápidamente esa historia. En realidad, la formulación original es de La Salle. La Salle la llamó la cruel ley de Latón de la malvada oligarquía. Yo sé que eso suena ridículo en español, en alemán parece que sonaba muy impresionante. Y sonaba muy impresionante porque el equivalente a la Guardia del Pueblo, o sea, los que le caían a golpes a la gente que manifestaba, usaban unos collares de latón. Entonces eso de la cruel ley de Latón sonaba que te iban a caer a rolazos por la cabeza. Después
la traducción del alemán al inglés, tradujeron latón por bronce. Eso es bastante fácil de confundirse. Y finalmente, el empeño de algunos marxistas en inventarse que el señor Marx tenía una versión superior de lo que en realidad inventó Lasalle, los hizo inventar una ley de hierro. Bueno, con tal de que sea de metal, no hay problema. Entonces, lo que yo vengo diciendo es que Piketty desarrolló la ley de acero. ¿Sí? Actualicemos el metal. La ley de acero de Piketty lo que dice es que no es porque caiga el rendimiento del capital que aumenta la explotación. La ley de Piketty lo que dice es que porque aumenta el rendimiento del capital es que aumenta la explotación. Es genial. Es decir, como el capital crece, tenemos mayor cantidad de capital invertido por trabajador y la economía está creciendo, pero el rendimiento del capital es superior al rendimiento general de la economía, entonces la parte que se queda en los capitalistas, según Piketty, es mayor que la de los trabajadores y esto es un proceso que aumenta las desigualdades y va a hacer colapsar al sistema. Vaya, en otros términos, si a ustedes les aumentan el sueldo de 6.000 bolívares mensuales, a 50.000 bolívares mensuales, ¿okay? Ustedes van a estar extremadamente infelices y van a querer hacer una revolución porque el dueño de la empresa está ganando más. Eso es lo que dice Tomás Piketty, no es otra cosa. ¿Okay? Inventó la nueva ley de la explotación. Así las cosas, un punto importante para los que estudian administración, que es casi economía en esta universidad, es que obviamente pareciera que se le hubiera olvidado el principio del rendimiento marginal del capital. Dicho de otra forma, obviamente es imposible que el crecimiento del capital esté produciendo que su rendimiento sea creciente. Si el capital está creciendo, el rendimiento marginal tiene que ser decreciente. Y no voy a ponerme aquí a dar una clase de economía, es algo tan sencillo como esto. Si ustedes tienen $100.000 para invertir, vamos a suponer que ustedes son consultores financieros. Bonita profesión, el profesor se ocupa de esas cosas. Ustedes van a invertir $100.000. Si hacen un profundo estudio, los van a invertir muy bien. Ahora van a invertir $1.000.000. Ya tienen que invertirlo en más cosas para diversificar y lo van a invertir bien. Ahora, si yo les entrego $3.000 millones, el rendimiento va a caer radicalmente porque no van a encontrar suficientes pedacitos en que invertir, se van a volver un 8. Mientras más grande es el negocio, más complicado es lograr que siga rindiendo a niveles tan altos como cuando yo tenía algo manejable. Ese es todo el problema de la ley de rendimiento marginal decreciente. Así las cosas, no es que Piketty echó al diablo la ley de rendimiento marginal decreciente, si fuera así no lo hubieran publicado en ninguna revista académica, sino que para alivio de los autores de los manuales de introducción a la economía, se acordó la ley de rendimiento marginal decreciente de una forma que, si me permiten, voy a explicar, no ahora sino más adelante. Vamos a aplicar lo anterior a un ejemplo. Sí. Si suponemos que la tasa de ahorro, vaya, para que todo este galimatías comience a tener sentido, si suponemos que la tasa de ahorro es del 20% en un retorno del crecimiento del 4% de la renta nacional, el correspondiente beta, el famoso beta, sería de 500%. Y si a eso le agregan ustedes una tasa de retorno interna de 5% para el capital exclusivamente, el famoso alfa, alcanzará un 25%. Es decir, con esas condiciones, el capital se queda con el 25% de las rentas y el factor trabajo, que Piketty ve como homogéneo, que tampoco lo es, se apropiará de 3/4 partes del Producto Interno Bruto total, el capital se conforma con el 25%. Si ustedes aplican el modelo de Piketty, los capitalistas obtienen 25% de la renta nacional, imagínense que optan por incrementar su ahorro del 20% de la renta total a ese 25% que ganaron. Ahora no van a ahorrar el 20%, sino el 25%. ¿Por qué? Porque no requieren consumir nada de su renta inmediata, son capitalistas. Y el crecimiento de la economía, supongan ustedes que cae al 2.5% y de repente, mágicamente, nuestro famoso beta salta al doble, del 500 al 1000%. Vamos a ser consecuentes con nuestro escenario de crecimiento lento, asumamos que la tasa de retorno del capital cayó del 5 al 4% y los capitalistas lograrían con esa tasa de retorno reducida y su ahorro adicional aumentar su participación en la renta nacional del 25% al 40%, nada más y nada menos.
Si ustedes se toman la molestia de repetir esto varias veces, vuelven a hacer el mismo ciclo y el mismo ciclo y el mismo ciclo, cada vez aumenta el beta, lo que va a resultar es que eventualmente los capitalistas se apropian del 100% de las rentas, esclavizan a todo el mundo y conquistan el mundo. Es decir, resolvieron el problema de Pinky y Cerebro. Ahora, la pregunta es, ¿el modelo Piketty incluye algún freno para evitar concluir en una predicción Pinky y Cerebro de conquista mundial? Sí, sí lo incluye. Si no lo incluyera, no estaría yo aquí hablando. La pregunta entonces es, ¿los capitalistas finalmente se apoderan del 100% del producto a largo plazo y conquistan el mundo o no? Bueno, miren, aparentemente sí, pero lo que dice Piketty es que sí hay un rendimiento marginal del capital. Lo que pasa es que él toma la ecuación Ramsey-Kapsch-Gutman y hace que el rendimiento marginal del capital tenga efecto únicamente a muy largo plazo. Es decir, retrasa muchísimo en el tiempo el efecto de la reducción del rendimiento, producto del incremento del capital, lo suficiente como para repetir varios ciclos de desigualdad antes que finalmente el rendimiento marginal decreciente iguale su famoso R y G y se detenga. Eso es todo. ¿Okay? Es decir, utiliza un modelo matemático en que hace que el rendimiento marginal decreciente sea un proceso extremadamente lento a muy largo plazo, en donde al final iguala una tasa de interés mínima, calculada para igualar la tasa del rendimiento de la tierra y la del interés, con un modelo a largo plazo. Eso es todo. No hace ninguna otra cosa para evitar que Cerebro conquiste el mundo. Ustedes saben que Cerebro todas las noches intenta conquistar el mundo y nunca lo logra. Yo cuando comencé a leer el libro me emocioné y dije, bueno, pueden hacer un capítulo de Pinky Cerebro, donde el cerebro se pone a ahorrar y conquista el mundo. Pues no, no funciona. Así las cosas, entonces, ahora, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale realmente todo esto? En realidad, Piketty... Les decía, en realidad sale de no comprender el orden causal del valor presente de los capitales en la estructura intertemporal de la producción. Si ustedes no asumen la tasa de renta como algo de origen exógeno al capital, al menos mediante una teoría simplificada del interés, basada exclusivamente en la preferencia temporal como estabilizador de las relaciones macroeconómicas, van a tener un serio problema. Mire, la tasa de interés no puede salir ni única y exclusivamente de una versión simple de la preferencia temporal. O sea, el hecho de que existe una tasa de interés que se forma en el mercado y que es diferente para cada plazo y condiciones contractuales, implica que, aunque lo que llamamos preferencia temporal, que es, ¿qué prefieren ustedes que les dé? ¿Un chocolate ahora o 2 chocolates al final de la conferencia? Ah, perfecto, eso significa que no tienen 7 años. Porque si tuvieran 7 años, te preferirían un chocolate ahora. Eso es la preferencia temporal. Eso explica por qué preferimos los bienes presentes a los bienes futuros, porque el futuro es incierto. Y eso explica por qué, si yo te presto dinero ahora, te voy a pedir que me devuelvas más dinero después. Bueno, eso lo explica, pero no explica por qué tú pides prestado. Para entender por qué tú pides prestado, tienes que comparar que lo que tú quieres hacer con el dinero debería producir un rendimiento superior a lo que yo te voy a exigir. La relación de las dos cosas es lo que forma tasas de interés en el mercado. Es un proceso relativamente complicado, pero para Piketty, cuando uno lo lee, se da cuenta de que o bien sería la versión más sencilla posible de la tasa de preferencia temporal, la cual en realidad termina por negar en el libro, y nos dice que la tasa de interés es el resultado del rendimiento interno del capital. Para los que ya lo estudiaron en finanzas, matemática financiera, si es que alguno ya se metió con ese problemita, el absurdo de eso es que ustedes no pueden calcular una tasa interna de retorno, la famosa TIR, si ustedes no tienen una tasa de interés. Así que si la tasa de interés es el resultado de la tasa interna de retorno, la tasa de interés no puede ser calculada. Vaya, es como si yo les dijera, es muy simple, es el problema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La solución es muy sensible. Nos basamos en Darwin y decimos que una forma menos evolucionada de gallina.
pero en este caso no. En este caso el problema es que la tasa de interés tiene que ser una variable exógena al capital. La tasa de interés tiene que formarse en el mercado con independencia absoluta de la tasa interna de retorno, porque la tasa interna de retorno depende de la tasa de interés. Vaya, simplemente, o sea, ustedes piden prestado o no piden prestado dependiendo de si a esa tasa de interés pueden devolver el dinero y tener ganancias o no. No es al revés. No es que la tasa de interés en el mercado se forma de acuerdo a que a ustedes les convenga para tener ganancias. ¿Me explico? Entonces, no se puede poner la carreta delante del burro en un asunto como este. Y ahí viene el gran problema clave. Todo esto tenía una serie de formulaciones muy interesantes y muy largas que lo que tratan de explicar es esto que yo acabo de decir. Pero lo verdaderamente importante aquí es que, de nuevo, todo esto sale de no comprender una relación estrictamente causal. ¿Okay? Para Piketty, el rendimiento del capital, ¿okay?, sale de la cantidad de capital acumulado. Como hay mucho capital acumulado que es muy valioso, eso produce más capital a una tasa de rendimiento alta y más o menos fija, que por cierto, en todas las 700 páginas del libro nadie explica de dónde sale el fulano rendimiento. Lo único que dice es que obtiene un promedio histórico. Y yo les comento una cosa muy sencilla, eso no puede ser cierto, aunque se base en un modelo de crecimiento que enseñan en casi todos los manuales de economía. El problema básicamente, eso que ustedes están viendo ahí, es una isla en Japón, que la llaman la isla Acorazado, porque si la ven desde cierto ángulo, que obviamente no es ese que yo puse en la foto, parece como un barco, como un acorazado. Ese lugar está totalmente abandonado y ahí hay miles de millones en capital invertido. ¿Por qué está totalmente abandonado? Porque eso era una mina de carbón. La razón para construir esos edificios, hacer el malecón, poner toda esa defensa gigantesca que parece una muralla medieval, no es nada militar, es contra las tormentas, que en ese lugar son bastante fuertes. Y poner a la gente a vivir con esa vista maravillosa del mar, es que eran obreros del carbón. Y se acabó el carbón. Y como se acabó el carbón, pues no había nada de que vivir ahí y todo ese capital quedó totalmente abandonado. Si se van al centro van a ver una máquina preciosa. Esa máquina es de la época de la Revolución Industrial. Creó muchísimo dinero, hoy en día no sirve para nada, está abandonada, el edificio también está abandonado, toda la fábrica está abandonada. Y como ustedes se podrán imaginar, esa maravilla tecnológica de ferrocarril no va a llegar a ningún lado, porque hace muchísimo tiempo que dejó de circular. El capital no va a seguir creando rendimiento eternamente. La primera computadora que yo tuve tenía 52K de memoria, 52K. Ustedes ni siquiera saben lo que es un K. Son 1024 bytes, por cierto, porque ustedes piensan en gigabytes. ¿Okay? Y dentro de poco van a comenzar a pensar en terabytes y se les va a olvidar lo que era un giga. Entonces, esa computadora, yo tengo una que ni siquiera, es una computadora que tiene menos de 20 años. Y sin embargo, ni siquiera tiene el DOS, el DOS. Tiene un sistema operativo anterior. La tengo como una pieza de museo, porque no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, todo ese capital invertido está ahí, cosa que nos va a decir Piketty después, como si siguiera rindiendo. No sigue rindiendo. El capital no solamente se crea, también se destruye. Y ese es el factor clave de todo este negocio. Así las cosas, si nosotros seguimos, tendríamos que preguntarnos una cosa. Si el señor Piketty tiene razón, entonces la tasa de rendimiento del capital es mayor al crecimiento de la economía, eso significa que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, aunque sea en términos relativos. Si eso es cierto, las personas que eran ricas antes, sus descendientes tienen que ser los más ricos del mundo, porque sus capitales han venido rindiendo durante muchísimos años a una tasa de rendimiento mayor que la del resto de la economía. Tienen que ser inmensamente más ricos sus descendientes de lo que eran ellos. Bueno, les presento a los hombres más ricos del mundo del pasado. Vamos a ir uno por uno. John D. Rockefeller. Acá. John D. Rockefeller, a valor actual, si ustedes lo ajustan por inflación, en el momento en que más dinero tenía, en 1913, su fortuna valdría, en términos actuales, 740.370 millones de dólares de hoy. O
Es una cantidad fabulosa. Siendo así, entonces su descendiente debe ser el hombre más rico del mundo, Bill Gates. 76 mil millones de dólares y sin ninguna relación familiar con Rockefeller. Segundo hombre más rico del mundo, Andrew Carnegie. Me encanta Andrew Carnegie por otra razón. Ustedes saben que nos dice Piketty que en la época de Rockefeller y de Carnegie, como los impuestos marginales al capital eran bajos, entonces únicamente los ricos se hacían cada vez más ricos y únicamente los pobres se hacían cada vez más pobres. Eso es muy curioso porque el señor Andrew Carnegie empezó su vida como un niño abandonado por su papá en la más inmensa pobreza. Era un inmigrante escocés, hijo de un vago, ¿okay?, que ni siquiera pudo ir a la escuela, porque tuvo que empezar a trabajar cuando tenía como 7 años. Y Andrew Carnegie, a la edad de 83 años, tenía a valor actual 408.394 millones de dólares de los de hoy. Vaya, si eso significa que como mínimo el descendiente actual del señor Carnegie tendría que ser Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex. Para mayor referencia, las tiendas esas Zara donde la mayoría de las muchachas compran muchas cosas. ¿Okay? Zara, Bershka y todas esas tiendas. Así las cosas, que no, Amancio Ortega no es descendiente de Andrew Carnegie. Ahora, William Vanderbilt, el Comodoro Vanderbilt. El Comodoro Vanderbilt era un tipo genial. El Comodoro Vanderbilt se hizo millonario en los barcos de vapor esos que salen en las peliculitas de, ¿cómo se llama? Huckleberry Finn y Tom Sawyer. No sé si alguna vez han visto una de esas. El profesor sí. El asunto es que los barcos de vapor del Mississippi y toda esa historia. Bien, y decidió vender todo eso después de la Guerra Civil de los Estados Unidos e invertirlo en los ferrocarriles. Las personas a los que se los vendió perdieron todo, porque los barcos tuvieron cada vez menos valor porque todo el transporte que se hacía por barco de vapor en el Mississippi pasó a hacerse por los ferrocarriles. Y el Comodoro Vanderbilt, Comodoro por lo de los barcos, pasó a tener un patrimonio que sin cambios a valor actual sería de 195.094 millones de dólares. Por lo tanto, su descendiente actual tendría que ser Warren Buffett, que tiene 58.200 millones de dólares, pero ninguna relación familiar. Ahora, mi caso favorito. ¿Ustedes saben quién debería ser el dueño del mundo? ¿Quién debería haber resuelto el problema de cerebro? Pues el descendiente de Marco Licinio Craso. Craso, ¿okay?, llegó a crear una fortuna que se ha estimado, ¿okay?, en 170 millones de sextercios en el año 100 a.C. En el año 100 a.C., en la República Romana, eso a valor actual serían 169.800 millones de dólares. Si alguien tenía 169.800 millones de dólares en el año 100 a.C. y el capital siempre tiene una tasa de rendimiento superior al promedio del resto de la economía, explíquenme por qué los descendientes del general Marco Licinio Craso no son los dueños y amos del mundo. ¿Ustedes se imaginan el 169.000 millones de dólares creciendo más que el resto de la economía desde el año 100 a.C.? Son más de 1000 años de rendimiento. Pues no, resulta que ni siquiera sabemos quiénes son los descendientes de Craso. Así las cosas, se los pongo más fácil. De nuevo voy a citar al profesor Salim Martín. El profesor Salim Martín en un libro muy interesante, esta no es la lista del libro, esta es una lista actualizada por él mismo, nos compara los hombres más ricos, hombres y mujeres, de 1915 y del año 2000. Y entonces les pongo los nombres de 1915. Rockefeller, Frick, Carnegie, Baker, Rockefeller de nuevo, Harnex, Armour, Ford, Vanderbilt, Green, Harman, Astor, Stillman, Ryan, Guggenheim, Schwab, Morgan, Russell, McCormick y Biedermeier. Por lo tanto, como esos señores tenían miles de millones, cientos de millones al valor de aquella época, pues sus descendientes, con una tasa de rendimiento superior a la del resto de la economía, lógicamente tienen que ser los hombres más ricos del mundo hoy en día, ¿no? Es obvio. Pues resulta que los apellidos más ricos del año 2000 son Gates, Ellison, Allen, Buffett, Walton, Dell, Anschluss, Balmer, Redstone, Kluge, Ernest, Pritzker, Murdoch,
Turner, Schwartz, Johansson, Marx y Marx, no Marx, y Philo, sin ninguna relación familiar. ¿Qué es lo que dice el señor Piketty? El señor de Piketty nos dice que cuando la tasa de retorno del capital es superior a la tasa de crecimiento de la economía, la lógica dicta que la riqueza heredada crece más que el PIB y el ingreso de las personas. Respuesta de un experto en lógica. Dijo que cuando la R es superior a G, la lógica dicta que la riqueza heredada crece más que el PIB y que el ingreso de las personas. Según el señor Spock, eso es ilógico. Esa conclusión no se deduce lógicamente de la premisa, la afirmación es lógicamente falsa. Miren, ¿qué es lo que Piketty ve en las listas Forbes y en lo que en realidad nos muestra? Piketty toma la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. Forbes publica muchísimas listas acerca de la riqueza y pretende demostrar la aplicabilidad de su modelo. Entonces nos dice que la 100.000.000ª parte, 001, de la población mundial adulta en 1987, ¿por qué 1987? Porque en 1987 se publicó la primera lista de las mayores fortunas del mundo de la revista Forbes. Entonces la cuenta Forbes inicia en el 87. Las 30 personas más ricas del mundo, comparada con la riqueza de la 100.000.000ª parte de la población mundial adulta en 2010, que son las 45 personas más ricas del mundo, fíjense muy bien, las 30 personas más ricas del mundo de 1987, según Piketty, dan lugar al crecimiento, entre el crecimiento de su capital, a las 45 personas más ricas del mundo. Y llega a la conclusión de que tal riqueza, esa riqueza y no otra, ha crecido a una tasa media real del 6.8%. Eso es el triple que el crecimiento anual del conjunto de la riqueza mundial, que crece al 2.1%. Vaya, ok, R es mayor que G. El capital rinde más que el trabajo, rinde más que el resto de la economía. Pregunta interesante. Si la riqueza concentrada de los 30 más ricos del mundo de 1987 creció al triple de la tasa de crecimiento de la economía y se transformó en la riqueza de los 45 más ricos sin que los segundos sean descendientes biológicos ni herederos de los primeros, quiero informarles que en el modelo de Piketty ustedes no tienen la confirmación, lo que tienen es el milagro de la multiplicación inmaculada de los millonarios. Vaya. ¿Qué pasó con los descendientes de esos señores? No se sabe. Pero resulta ser que todo ese nuevo capital de los 45 más ricos ahora no sale de la reproducción del capital de los 30 más ricos de antes. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero Piketty afirma, una de las lecciones más impactantes del ranking de Forbes es que, superado un cierto umbral de riqueza, todas las grandes fortunas, hayan tenido su origen en la herencia o en la empresa, crecen a tasas extremadamente elevadas con independencia de si su propietario trabaja o no trabaja. Vamos a razonar un asunto. Si eso fuera cierto, y tomásemos, por ejemplo, la lista Forbes de los personajes imaginarios, Forbes tiene una lista de los personajes imaginarios más ricos del mundo. Forbes tiene listas de todo. Y les cuento que, tal y como ustedes suponían, el personaje imaginario más rico del mundo efectivamente sí es Rico McPato. Pero resulta ser que Rico McPato tiene menos dinero que Bill Gates. Porque Rico McPato tiene 65.400 millones de dólares y Bill Gates tiene 80.200 millones de dólares. O sea, el rendimiento y suponiéndole un rendimiento a la bóveda de oro de Rico McPato, que equivale a casi todo el oro que se ha minado en el mundo, no alcanza para producir el rendimiento que produce Microsoft. Ni siquiera a la tasa de Piketty. Ahora, de nuevo, lo que dice Piketty sería obviamente falso si yo les pudiera demostrar que el señor capitalista A de 1987 se puede arruinar y desaparecer de la lista, siendo sustituido por un señor capitalista B que no es heredero de nadie, que hizo su dinero, como en el siglo XIX Andrew Carnegie, por sí mismo. También tendría yo que demostrarles que los capitalistas, la tasa de rendimiento de los grandes capitales
es inferior al promedio del rendimiento de la economía, porque Piketty dice, la tasa de rendimiento del capital es siempre superior al de la economía y la tasa de rendimiento de los grandes capitales es superior a la tasa de rendimiento del capital. Vaya, si tú tienes dinero, ganas más dinero, y si tienes mucho dinero, ganas más que nadie. Así las cosas, el economista Juan Ramón Rayo encontró que la mayoría de los más ricos de 1987 tuvieron pérdidas de capital de más del 50% en términos reales. Algunos simplemente desaparecieron, es imposible obtener datos presentes. Y los pocos que incrementaron en algo su capital, lo lograron a tasas muy inferiores al promedio. Vaya, si la lista prueba algo, es exactamente todo lo contrario de lo que dice el profesor Piketty. Vamos a ver esto, ¿okay? Si me permiten. Les voy a presentar a los supermillonarios de 1987. Si tuviéramos sonido con la presentación, hubiera sonado un redoble de tambores. Los supermillonarios de 1987, según Piketty, su fortuna crecía automáticamente, sin ningún esfuerzo y sin necesidad de trabajar, al 6.8% anual. Les informo que el 6.8% anual, ¿okay?, en 27 años significa que las fortunas se multiplicaron 6 veces. Son 6 veces más grandes en términos reales de los que eran en 1987. Bueno, primero, ¿ustedes saben quién era el señor Yoshiaki Tsutsumi? No. El señor Tsutsumi era el número 1 de la lista de millonarios de 1987. Tenía 20.000 millones de dólares. Pérdidas patrimoniales del 96%. Sus descendientes perdieron en términos reales el 96% de toda esa fortuna. El segundo era Taikichiro Mori. Taikichiro Mori tenía una fortuna de 15.000 millones de dólares. Sus descendientes, ¿okay?, la última vez que se supo algo de ellos, tenían pérdidas patrimoniales del 80%. Perdieron el 80% de la fortuna de Taikichiro. El tercero era Shigeru Kobayashi. Shigeru Kobayashi tenía una modesta fortuna de 7.500 millones de dólares en 1987. Por más que ustedes busquen en internet, ustedes no van a encontrar ni al señor Kobayashi ni a sus descendientes en ninguna parte. Es imposible obtener datos. Lo único que sabemos es que el valor actual de su fortuna es aproximadamente 0. Es decir, las pérdidas patrimoniales fueron del 100%. Si nos vamos a Haruhito Yoshimoto, que es muy bueno para hacer chistes en español, ese nombre, el asunto es que las pérdidas estimables nuevamente son del 100% y no van a encontrar sus descendientes por ningún lado. O sea, no creció al 6.8% anual. Seguimos con el quinto lugar, Salim Ahmed bin Mahfouz, que es el fundador del National Commercial Bank de Arabia Saudita. Tenía en esa época una fortuna de 6.200 millones de dólares. En el año 2009 falleció su heredero, ¿okay?, Khalid bin Mahfouz, lógicamente, con una fortuna de 3.200 millones de dólares. Si ustedes, 3.200 millones. Si ustedes a eso le aplican el ajuste por inflación, las pérdidas patrimoniales son del 72.5%. En sexto lugar estaban los hermanos Hans y Gert Rausing, de una multinacional sueca, Tetra Pak. ¿Saben? Tetra Pak, los empaques esos de, ¿cómo es que se llama? Que no hay que meter en la nevera. Bien. Ustedes se imaginarán, por supuesto, que de nuevo vamos a tener una terrible pérdida patrimonial, pero no. ¿Okay? Finalmente, por fin, ya era hora, ¿okay?, cuando Gad murió en el año 2000, se estimó la fortuna de sus herederos en 13.000 millones de dólares. Si ustedes pasan de 6.000 millones de dólares desde 1987, que serían 25.000 de los actuales, descontando la inflación, etcétera, 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 ustedes tienen ganancias patrimoniales en 27 años de 50.81%. ¿Cuánto es la rentabilidad media anual? 2.7%. Por fin encontré a alguien que tiene un R mayor que G, pero no es 6.8%, es apenas 0.4% de R mayor que G.
Después tenemos a los hermanos Reichman. Los hermanos Reichman son un caso fascinante porque son los dueños de Olympia York, que era una promotora inmobiliaria muy importante en los años 80, cuando las grandes especulaciones inmobiliarias y todas esas cosas, y quebraron, se declararon en quiebra. Tenían una fortuna de $6.000 millones y 5 años después, en la bancarrota, su patrimonio quedó reducido a $100 millones y bajo observación y vigilancia de la corte. Paul, uno de los dos hermanos, consiguió recuperarse y hoy sus herederos tienen una fortuna estimada de $2.000 millones. Esos son 975 millones a valor real de 1987. De nuevo, pérdidas patrimoniales del 84%. El señor Iwasaki, $5.000 millones. Su heredero, Fukutsu, murió en el 2012 con un patrimonio de 5.700. Eso serían 2.800 de 1987, pérdidas patrimoniales. Solamente perdió la mitad de la fortuna de su papá. No fue nada del otro mundo. Están Kenneth y Roy Thompson, que son eran los propietarios de Thomson Corporation. Thomson Corporation es el grupo Thomson Reuters. Si ustedes estudian, muchos de ustedes estudian comunicación social, han oído hablar de Reuters, ¿verdad? Bien. Así las cosas. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que en 27 años tuvieron 41.93% de ganancias patrimoniales. La tasa promedio de retorno anual es 2.9%. O sea, pero es que nadie se acerca al 6.8 certificado por Piketty. Y finalmente tienen a Kei Sosayi con $4.000 millones, 15% de ganancias patrimoniales en 27 años para una tasa de retorno medio anual del 1.1%, otro con R menor que G. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Okay? Vaya, permítanme decirlo en estos términos, ¿okay? Que son un poquito los míos. El capital no es nada más que el conjunto de bienes intermedios que aparecen en el proceso alargado de producción. El economista Eugene von Baber nos decía, vaya nombrecito, ¿no? El capital produce bienes. Produce más bienes de los que podrían producirse sin capital. El aumento de la productividad está directamente relacionado con la prolongación del proceso productivo. Los aumentos de productividad por incorporación de capital se obtienen con tasas decrecientes. El alargamiento de la producción no se puede prolongar sin capital suplementario. Ustedes no pueden tener más capacidad de producción si no invierten más capital. O sea, ustedes no pueden producir más ropa si no compran más máquinas de coser. El valor del capital depende del valor de los bienes que produce. La razón por la que ustedes pagan dinero por una máquina de coser es para hacer ropa. Si no sirviera para hacer nada, valdría cero. ¿Okay? El valor de los bienes de primer orden, bienes de consumo, no depende del valor de los bienes de orden superior, bienes de capital, sino de su valoración intersubjetiva en el mercado. El capital tiene valor por imputación según lo productivo que sea. Si el valor imputable de los bienes de primer orden producidos se redujese a cero, el valor imputado de los bienes de orden superior destinados a su producción sería igualito a cero, a menos que ustedes sean capaces de transformarlo, o sea, de usar el capital que servía para una cosa para producir otra a un costo menor que el que van a obtener de la nueva producción. Los bienes de capital no son ni homogéneos ni fácilmente reconvertibles. Las máquinas de coser no pueden soldar metal y las máquinas de soldar no sirven para coser tela. Quien les diga a ustedes que el capital es un fondo homogéneo que se autorreproduce, teoría solo Samuelson, les está diciendo que si ustedes guardan en un estacionamiento un camión Mack y una camioneta Ford, al día siguiente aparecen dos vehículos compactos, porque es un fondo homogéneo que se autorreproduce. ¿Okay? Y eso lamentablemente no ocurre. Así las cosas, ¿okay? Vamos a lo básico. ¿Qué significa todo esto que yo dije antes? Perdón. Miren, algo muy sencillo. ¿Okay? Nos decía el economista Ludwig von Mises que el hombre al actuar aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por un estado más satisfactorio. Por ejemplo, en este momento ustedes aspiran a salir de aquí y dejar de escuchar al señor que está hablando y no entiende. Bueno, porque esperan pasar a un estado más satisfactorio. Así las cosas, praxeológicamente la acción humana es fin, medio, valor, utilidad, escasez, plan, voluntad y tiempo. Un ejemplo sencillo, miren. Todos tenemos una escala de fines. Fines es aquello que subjetivamente cada quien más desea. Por ejemplo, yo digo, a mí me gusta mucho Luisa, pero mucho más que Luisa me gusta Ana, pero muchísimo más que las dos juntas me gusta Mayrín. Ok.
¿Les quedó claro cuál es mi escala de fines, no? ¿Cuál es? Ese es el número 1. ¿El número 2? No les... excelente, perfecto, puso atención, gracias. Ahora hablemos de medios. Voy a consultarles. Medio número 1. Medio es todo aquello que subjetivamente el actor cree que le va a servir para obtener su fin. Entonces, medio número 1. Invito a Mayrín a tomarse un café. Medio número 2. Invito a Mayrín a un crucero en un yate de lujo alquilado por las islas griegas de 2 semanas, ¿okay? Con estadía en los mejores hoteles de toda Europa. ¿Cuál de los 2 medios creen ustedes que sea más efectivo para conseguir mi fin? Bueno, pero no los escucho. El crucero, medio número 2. Ok. ¿Cuál es entonces el valor? El valor es la posición que los fines ocupan en su escala, en su mente de cada uno de ustedes. Cuando ustedes se compraron el par de zapatos que llevan puestos, ¿okay? Si son hombres, el par de zapatos que llevan puestos. Si son mujeres, la belleza espectacular e increíble sobre la cual están paradas. En el momento en que lo compraron, después pueden cambiar de opinión, pero en el momento en que la compraron era una cosa espectacular e increíble. Así las cosas, el valor es la posición que ocupa en tu escala de fines. Eso y no otra cosa es el valor. Por eso es que el valor es subjetivo y por eso es que podemos hablar en economía de valor marginal. ¿Qué es la utilidad? Vaya, la eficiencia que tiene un medio para permitirte alcanzar un fin. ¿Por qué hablamos de escasez? Por una razón muy sencilla. Dígame una cosa, el aire es útil. ¿Sí? ¿Por qué es útil? Porque sirve para un fin muy importante, que es respirar y seguir viviendo. Si cerramos esto a presión y nos comenzamos a consumir el aire, ustedes van a notar que se va a volver cada vez más escaso y lo vamos a entender muy útil. Ahora, si el aire es útil, es tan útil que es indispensable para mantener la vida, ¿cuánto pagan ustedes al mes por aire? No me vayan a decir que en el aeropuerto de Maiquetía porque cobraban era por el ozono, no por el aire. Así que ¿cuánto pagan ustedes al mes por aire? Nada. ¿Por qué? Si es tan útil. Por la sencilla razón de que es muy abundante. De hecho, lo único que ustedes tienen que hacer para respirar es aspirar. Se recomienda soltar después. Así las cosas, para que algo tenga valor económico, tiene que ser suficientemente útil para que lo queramos y suficientemente escaso para que tengamos que trabajar o pagar o dar algo a cambio por eso. Ese es el factor escasez. ¿Qué llamamos plan? A que si todo empieza en la mente, aquí la mente factura, no la manufactura, primero yo me imagino, no les voy a decir lo que me imagino con el ejemplo de Mayrín, pero algo me imagino y entonces para eso la invito y todo lo demás. El asunto es que tengo un plan, tengo que tener una prospección mental, tengo que especular el futuro para poder desarrollar acciones y si no tengo voluntad, es decir, si no, efectivamente no lo hago, no va a pasar nada y por supuesto todo esto requiere tiempo. Primero se imaginan las cosas, después tienen una escala de valores, después piensan en los medios funcionan o no funcionan, desarrollan experiencia y todo esto requiere tiempo. ¿Qué es el capital? Según nos decía von Baber, lo que está en el medio. Vaya, el yate es el capital, en mi ejemplo. Sirve para conseguir más rápido y eficientemente el objetivo. Eso es el capital. Sin el yate no se puede conseguir el objetivo, porque sin el yate yo tendría que verme como Brad Pitt y no es así. Estructura de la producción. Mire, si nosotros empezamos por un extremo, por las materias primas, ustedes tienen que ir viendo diferentes escalas de transformación para terminar en los bienes de consumo. Vaya, ustedes empiezan por el hierro se convierte en metal refinado, el metal refinado se convierte en acero, el acero se convierte en lámina, las láminas se convierten en bla, 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 y terminamos con un huevo frito. ¿Por qué con un huevo frito? Porque llegamos a una sartén y la sartén sirve para freír huevo. Es decir, tienen una serie de etapas de producción. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan o lo que la mayoría de la gente les dice y lo que dice el señor Piketty? Que el valor que se va agregando en cada una de las transformaciones es lo que produce el valor de los resultados finales. Vaya, que las cosas valen porque incluyen capital, esfuerzo y trabajo.
Una pregunta, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a fabricar un automóvil, ¿quién de ustedes es ingeniero automotriz? Ok, ya empezamos mal. Okay, todos nos ponemos de acuerdo y comenzamos a fabricar un automóvil. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tardemos en producir un automóvil? ¿5 años? ¿10 años? A mano y sin saber lo que estamos haciendo. 10 años, digamos, para ser optimista. 10 años de trabajo de un grupo de profesionales universitarios. ¿Cuánto vale eso? No sé, millones de dólares. ¿Alguien nos va a pagar algo por el cacharro que fabricamos que de casualidad rueda? Lo más probable es que no. Pues no, nadie nos va a pagar nada. El valor del capital depende del valor de las cosas que se producen con ese capital. Y les echo un cuento, el valor del trabajo depende del valor de las cosas que ese trabajo produce. La razón por la que el señor Bill Gates gana muchísimo más dinero que nosotros es porque ninguno de nosotros ha creado Microsoft. Y el día que alguien crea algo mucho mejor que Microsoft, el señor Bill Gates va a dejar de estar en la lista de los más ricos del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema básico? Que Piketty invierte el orden causal de los factores. Es el valor de los bienes de consumo, es el valor subjetivo el que le da valor del capital y no es el capital el que le da valor a los bienes finales. ¿Qué es lo que equilibra? ¿Qué es el ahorro? Simplemente lo que dejamos de consumir. ¿Qué? ¿Y qué es la inversión? La capacidad de convertir el ahorro, como decía, en alargamientos de la estructura de la producción. Si ustedes van a equilibrar capital y ahorro a través de una tasa de interés que permita realizar las inversiones, es completamente imposible que la tasa de interés sea, como dice Piketty, endógena al capital. Es decir, que dependa de la tasa de rendimiento del capital. No puede ser, porque son dos variables monetarias que dependen de preferencia temporal y de aversión al riesgo. En términos simples, esto que ustedes ven aquí es la fábrica Ford Motor Company en 1959. En 1959 la fábrica Ford Motor Company produjo un carro que para mi gusto es uno de los modelos clásicos más bonitos que se ha hecho en su época, el Edsel. Hay a quienes no les gusta, hay a quienes sí nos gusta. El problema no es si era bonito o no, el problema es que era chatarra. Es decir, tenía tal cantidad de problemas mecánicos que había que primero enviarlo a reparación para cumplir la garantía antes de sacarlo del concesionario nuevo. Venían con serios defectos en 0 kilómetros. Obviamente, la gente que los compró se enfureció, perdió dinero y todos los Edsel terminaron así. En 1959, entonces, ¿qué pasa? ¿Los Edsel valían dinero porque esto valía dinero? No. Los Edsel valían dinero porque la gente pensaba que la cosa iba a ser así, como decía la publicidad. Pero como la cosa en realidad fue así y no valían nada, entonces los Edsel no atribuyen valor a la fábrica. Si Ford solamente hubiera producido carros como este toda su historia, hoy en día todo esto estaría vacío y no existirían automóviles Ford. ¿Me explico? Es decir, si lo único con todo este capital invertido se hubiera dedicado a producir carros incapaces de competir, le hubieran atribuido valor. Todo el trabajo y todo el capital no le da ningún valor a este cacharro. Ahora, en 1959, Ford fabricaba el Ford Fairlane 500. Y el Ford Fairlane 500, en algunos lugares del mundo, todavía está trabajando como taxi. De 1950, bueno, en Cuba. Pero, sí, este carro es cubano. Pero el asunto es que el Ford Fairlane 500 era un carro excelente, se siguió fabricando durante muchos años con diferentes modelos y eso es lo que le da valor a la fábrica, producir cosas que sí tienen valor. Si todo lo que hubiera producido sería esto, lo que hubiera pasado es que la fábrica hubiera desaparecido, como también producía esto y producía mucho más de esto, que de esto el capital tiene valor. Algunos problemitas con el valor del circulante a largo plazo, porque si el capital crece y crece y crece y crece, como dice Piketty, uno se supone que, y además los capitalistas no tienen que trabajar ni hacer nada para que su capital crezca más que el promedio del rendimiento de la economía, eso significa que uno se queda sentado sobre el capital o nada en él como rico MacPato y sigue creciendo. Bueno, el capital tiene dos formas. Ustedes lo han estudiado en contabilidad.
fijo y circulante. Pequeños problemitas con el capital circulante. Dólar americano. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, esta es la pérdida de valor real, de poder de compra del dólar. Es decir, para la época de Vanderbilt y de Rockefeller y todos estos señores, si ustedes se hubieran sentado sobre ese capital, hubieran terminado con esto. Que por cierto, es lo que les pasó realmente a los descendientes de Rockefeller, de Vanderbilt y compañía, incluso los de Carnegie, y por esa razón es que no salen en la lista de los más ricos del mundo. Otro problemita, eso es un problema a largo plazo. A veces tienen un problemita a corto plazo. Esto que está aquí es un billete. ¿Pueden leer la cifra? ¿Perdón? ¿Cuánto? 50 trillones. ¿Cuántos ceros? Bueno, eso es son dólares de Zimbabue. ¿Okay? En Zimbabue hubo una pequeña inflación, una pequeña hiperinflación, empezó en el 6.000%, pasó al 18.000%, 34.000%, y siguió subiendo. Y terminaron con esto. Eso servía para comprar, no voy a decir una caja de cigarrillos porque ese era el billete anterior, eso servía para comprar un cigarrillo detallado. O sea, 50 trillones de dólares. Ustedes se podrán imaginar el efecto que eso tuvo sobre los capitales circulantes en Zimbabue. Así, y esas cosas no solamente pasan en un país africano como Zimbabue, han pasado en Argentina, han pasado en Ecuador, para mencionar Latinoamérica, han pasado en un país avanzado de Europa como Alemania. Las hiperinflaciones han ocurrido. Problemas con el valor del capital fijo a largo plazo. Bueno, invertimos en, no sé, en bienes raíces, en maquinaria, en equipo. Bueno, a largo plazo el capital fijo tiene algunos problemitas, ¿no? Por ejemplo, la obsolescencia. Esta maravilla que está aquí, que está picada y toda destruida, oxidada y hundida en la costa, en una parte de la costa de la India, fue uno de los barcos de pasajeros más lujosos del mundo. Hoy en día no vale nada. Esta belleza era el avión de pasajeros más moderno de su época. Hoy en día vale cero. Y esto que está aquí es una mina de oro en Namibia. Obviamente está abandonada porque ¿qué creen ustedes que se acabó? Por supuesto, el oro. Y si ustedes tienen una mina de oro en medio de uno de los desiertos más cálidos e inhóspitos del mundo y se acaba el oro, ¿qué pasa con todo el capital invertido en la mina? ¿Cuánto vale ahora? Nada. Una pregunta. Hace 30 años, todos los equipos que tenía la empresa Kodak, que servían para fabricar rollos de fotografía, ¿cuánto valían? Cientos de millones de dólares. ¿Cuánto valen esos equipos actualmente? Bueno, no tanto como nada, porque todavía vemos algunos empecinados que nos empeñamos en sacar fotos químicas, pero casi nada. Y Kodak fabrica cámaras digitales, porque si no hubiera logrado adaptarse, ya no existiría Kodak. Así las cosas. Ahora, por cierto, no solamente es a largo plazo, a veces hay algunos problemitas a corto plazo. No solamente es la obsolescencia, es el Costa Concordia. Vaya, el capitán quería levantarse a una pasajera, no sé, a una Mayrin, y él decidió pasar demasiado cerca del pueblo donde ella vivía por la costa y pasó este pequeño detalle. O bien, no fue culpa del capitán, estaban dándole la vuelta a África por abajo, por alguna razón esa cosa se llama Cabo de las Tormentas y a veces es imposible de controlar y pasa esto. O, cosas interesantes, en China, en Xianxi, se estaba construyendo un edificio totalmente nuevo, bloque de apartamentos, todavía nadie lo había habitado, había un pequeño error de diseño en las bases y pasó esto. Afortunadamente nadie lo había habitado. Así las cosas, algo muy peculiar e involuntario y que para mí es una de las cosas más interesantes de toda esta historia de Piketty y el capital en el siglo XXI. Miren, quiero citarlo textualmente. Y para citarlo bueno, no importa, lo leo desde acá, ya va. Piketty afirma: el empresario tiende a convertirse en un rentista que domina crecientemente a aquellos que no poseen nada salvo su trabajo. Una vez acumulado, el capital tiende a reproducirse a sí mismo tan rápido, más rápido de lo que aumenta la producción. El pasado devora al futuro. O sea, todo esto vale más
que las cosas actuales. Sigamos. No. Más claramente, con independencia de si la riqueza de una persona de 50 o 60 años es producto del ahorro o de la herencia, lo cierto es que a partir de cierto nivel el capital tiende a reproducirse a sí mismo y a acumularse exponencialmente. La lógica de R es mayor que G, la renta del capital es mayor que el crecimiento de la torta, implica que el empresario siempre tiende a transformarse en un rentista. O sea, bueno, en fin, si Piketty tuviera razón, aparte de todo lo que hemos hablado desde el punto de vista teórico, que yo sé que ustedes los aburrí muchísimo con esa parte, espero que la explicación acerca de los más ricos del mundo fuera un poquito más divertida. Lo cierto es que si Piketty tuviera razón y el capital crece más rápidamente que la economía, lo único que tienen que hacer los trabajadores es invertir sus fondos de retiro en inversiones de capital. Y el rendimiento que obtendrían de las inversiones de capital compensaría lo que pierden a largo plazo. En términos muy sencillos, tendríamos que tener un sistema en el cual todos los trabajadores juntos con pequeños aportes crean enormes capitales para ser invertidos en los fondos de valores, los cuales crecen sin ningún esfuerzo, sin que aquí el profesor trabaje, ni yo tampoco, porque ustedes saben que los asesores de inversiones parece ser que no trabajamos, el 6.8% se obtiene sin ningún esfuerzo, sin trabajar, uno se sienta y el capital rinde 6.8 del solito. Entonces, unen todos sus ahorros, obtienen el 6.8% anual, se convierten en capitalistas, con ahorro a largo plazo, y compensan la pérdida de capital. Fácil, simple. En Chile lo hacen. ¿Okay? Pues no. Piketty refuta lo anterior, según él. Piketty responde que no se deben hacer capitalistas los trabajadores, sino que hay que crear un impuesto mundial al capital que reduzca el capital. O sea, él está muy claro en que no se trata de redistribución. Él sabe que una tasa de impuesto marginal mundial muy alta al capital no va a recaudar suficiente dinero, sino apenas para cobrarla. Lo que quiere es hacer a los ricos más pobres. Le importa un bledo hacer a los pobres más ricos. O sea, se trata de hacer a los ricos más pobres para que seamos todos, para que sean menos destacados, para que sean menos desiguales. Ese es todo su objetivo. ¿Qué pasa entonces con lo que yo decía? Si R siempre es mayor que G como media, ¿qué? Tenemos que invertir nuestros ahorros, todos los trabajadores, en esa máquina mágica supercreadora de grandes capitales, e inclusive como somos chiquitos y trabajadores, no nos aplicarían la tasa que dice Piketty, ¿verdad? Hay que aplicarse nada más a los ricos. Pues no, el señor Piketty dice que no, que eso no funciona. Resulta ser que, de nuevo cito a Piketty en sus propias palabras, a la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización, hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil. Sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales. El hecho de que R sea mayor que G como media no significa que sea así para todas las inversiones. Ustedes se acuerdan que él dijo en varios capítulos del libro que no solamente era cierto para todas las inversiones, sino que además para los capitales mayores el rendimiento era mayor que el del promedio del propio capital, que siempre es mayor que el del promedio de la economía. Pues no, ahora resulta que no. Ahora resulta que el rendimiento podría ser incierto y pueden haber pérdidas. Entonces, el Señor nos dice que para una persona con recursos, es decir, las que a él le tienen envidia, las que él odia, pueden esperar entre 10 y 20 años para cosechar los beneficios. Ahí el rendimiento puede ser muy atractivo. Pero cuando se trata de sufragar los gastos básicos de toda una generación, sería bastante irracional jugárselo todo a la ruleta rusa. Y entonces uno dice, no, ya va, un momentico. O sea, ¿ustedes planean jubilarse cuándo? ¿Mañana? Si ustedes comienzan, sería muy bonito, pero después te vas a aburrir y te vas a poner a trabajar de nuevo. El problema básico es el siguiente. ¿Cuánto tiempo ahorra una persona antes de jubilarse? ¿10 años? ¿5 años? ¿20 años? Siempre más de 30 años. O sea, siempre hay un margen muchísimo mayor de tiempo que el que él menciona para una persona, para un capitalista individual. Siempre los fondos invertidos a largo plazo de grandes fondos de ahorro de los trabajadores serían mayores que las más grandes fortunas, siempre tendrían el margen de tiempo, y si el 6.8 que él dice se obtuviera así de fácil, pues simplemente los que serían dueños del mundo no serían los capitalistas ni Pinky Cerebro, sino los sindicatos que manejarían esos fondos. Pero no.
El asunto es que el señor Piketty no es el amigo de los pobres, sino el enemigo de los ricos. El problema es que en estos párrafos, Tomás Piketty refutó a Tomás Piketty. Permítanme terminar con esto. Terminé. Pueden estar felices, pero no aplaudan todavía. Yo sé que van a aplaudir porque se acabó la tortura, no porque estuvo buena la conferencia. Con independencia de lo justificadas que pueden estar inicialmente las desigualdades de riqueza, las fortunas pueden crecer y perpetuarse más allá de todo límite razonable. Y más allá de cualquier justificación razonable en términos de utilidad social. Los empresarios tienden entonces a convertirse en rentistas, no con el paso de las generaciones, sino con el curso de una sola vida. Una persona que tiene buenas ideas a los 40 no necesariamente seguirá teniéndolas a los 90, ni es seguro que sus hijos las tengan. Sin embargo, la riqueza sigue ahí, produciendo al 6% anual, más o menos con estos niveles de rentabilidad que aseguran que los ricos van a ser siempre más ricos. Muchísimas gracias y buenos días. La que tú quieras. Bueno, agradecemos la... Perdón, una cosa muy importante, disculpa, Rafael. Cualquier pregunta que tengan, aunque yo viéndolos tengo la impresión de que quieren salir corriendo, no preguntar, pero si alguien tiene preguntas, estoy absolutamente a la orden. Muchas gracias. Aquí tenemos una. El profesor, antes de pasar a la pregunta, el profesor Rodríguez, Guillermo nos trajo este libro, que es justamente la edición de este concurso de ensayos, el séptimo que él gana, no el séptimo que él gana, sino el séptimo concurso de ensayos que fue el que él ganó en México, ¿no? El que les comenté en la presentación. Entonces nos los trajo para ser rifado, ¿no? Él gana aquí el primer lugar en este concurso de ensayos, Caminos de la Libertad de México. Y se lo vamos a dar a quien haga la mejor pregunta. Ah, bueno, fíjate, ¿no? Bueno, eso le llamamos un incentivo. Bueno, aquí está, ¿no? Para esa rifa. Agradecemos la presentación y el esfuerzo del profesor Guillermo Rodríguez de tratar de quitar la matemática en la medida de lo posible, que no es fácil, y traducir estos temas a un lenguaje pues más coloquial, dado pues también el público, todos los que aquí estamos, ¿no? Que no necesariamente somos expertos ni en economía, ni en el tema, ni en la matemática que está detrás de todo esto. Pero particularmente lo único que puedo decir es que a mí me sorprende una frase que yo no sé si yo peco de ingenuo o de muy básico, que también es posible. Pero si hablamos que la torta es la riqueza del país y la riqueza se hace entre trabajadores y capitalistas, pareciera sorprendente que alguien proponga que en el largo plazo el capital crece más rápido que la misma torta y en algún momento será el capital más grande que la misma torta, ¿no? O sea, eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, ¿no? Y me sorprende además que esto tenga acogida académica. Y me sorprende además, o sea, lo bueno que hay que hacer en la propaganda para que, o sea, yo no sé si esto habla bien hasta de los lectores, ¿no? Porque, o sea, me preocupa mucho porque si a mí me dicen eso así de primera, que el capital crece más rápido que el producto y el producto necesita capital, ¿no? Entonces en algún momento, no sé, será más grande que la misma torta. Entonces pareciera como increíble, pero lo que más me sorprende es que, digamos, nadie como que, yo no sé si yo estoy pecando de básico, ¿no? Repito, pero lo que me sorprende es que nadie lo refute, o sea, o se haga bestseller, o sea, entonces no sé si habla mal hasta de nosotros los lectores. Entonces me quedo con esa intriga. Sí, un comentario. Pero lo tomo como pregunta. Hay dos, bueno, es cierto, lo que pasa es que hay dos factores. El primero es que él establece que sí hay rendimiento marginal decreciente, pero a muy largo plazo, porque como él toma la tasa de interés como igual al rendimiento del capital, entonces le mete un freno más o menos cuando ya el capital ha crecido 300 veces y el salario 2. Eso por un lado. Por el otro lado, tienes razón en una cosa. Hay un problema absolutamente absurdo. Vaya, en términos más sencillos. ¿Qué? Miren. Ajá.
Ahí está. Ese es el asunto. No es lógica la conclusión. No se deduce de la premisa. El hecho de que el rendimiento del capital sea mayor que el crecimiento de la economía no significa que los capitales están creciendo más que la propia economía, porque una cosa es el rendimiento del capital y otra cosa es la existencia misma del capital. El capital no es como la energía. Se crea y se destruye. Como vimos antes, gran parte del capital existente pierde valor. No importa que el capital que sí está teniendo valor, que está creando cosas productivas, rinda más que el resto de la economía. Gran parte del capital existente pierde valor y ese capital que hoy está rindiendo más que la economía va a llegar a valer cero en algún momento. Esa es la razón por la que es indispensable que R sea mayor que G, porque si no, todas las economías se estarían empobreciendo. El capital tiene que tener un rendimiento mayor que el crecimiento de la economía, porque el capital no solamente crece y crece y crece y crece, también se destruye. Entonces, como algo se crea y se destruye, tiene que crecer a mayor rata que lo que se pierde. Es tan sencillo como eso. O sea, ustedes no compran ropa una vez al año y dentro de 30 años tienen toneladas y toneladas y toneladas de ropa. La ropa se desgasta, pasa de moda, no sirve. Si son mujeres pasa de moda como a las 2 semanas. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el problema fundamental.